Hola, primero que nada quisiera agradecer la invitación que me hizo este 8º Congreso Internacional de Transdisciplinariedad, Educación y Transdisciplina, Experiencias Transformadoras, para presentar esta ponencia magistral sobre un tema que yo estaba revisando brevemente. Agradezco a todos los organizadores que me hayan permitido esa maravillosa oportunidad de participar con ustedes. Primero tendríamos que hablar sobre los orígenes de esto que llamamos el gran cambio del inicio del siglo XXI. Encontramos algunas gentes que ya se habían anticipado a este fenómeno. Por ejemplo, tenemos a John McCarthy en 1956 que nos menciona que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede ser descrita con tanta precisión que una máquina puede ser construida para simularla. Ese era un pensamiento muy avanzado apenas en 1956, a mitad del siglo XX precisamente. Hay que recordar que John McCarthy fue el que acuña el concepto de inteligencia artificial posteriormente. En realidad tenemos que enfocar el tratamiento que le damos a esta nueva transformación de los medios o la transformación digital dentro del cambio tecnológico, porque las revoluciones son en los medios de producción, procesos tecnológicos y cambios sociales han tenido transformaciones sucesivas y radicales en las formas de vida de la sociedad gracias al cambio tecnológico. Tuvimos una primera modernización cuando el hombre después de trabajar con herramientas individuales, que podría ser un asadón, que podría ser algún artefacto para arrastrar las presas o la cosecha, empieza a integrar todos estos desarrollos, tornillos, tuercas, palancas, poleas, y finalmente esto hace que, movido por la fuerza humana, comience un cambio importante en la productividad. Esto es la mecanización. Posteriormente, y al término de este proceso, podemos marcar un punto clave, que fue la utilización de la máquina de vapor para sustituir la fuerza del hombre en el uso de las herramientas y se crea no solamente la mecanización, o sea, sino también una transformación grande que nos lleva poco a poco a hacer un cambio hacia lo que llamamos las fábricas. En la siguiente etapa de la revolución industrial, le llaman la segunda etapa de la revolución industrial, hay incorporación de nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, y eso lo hace muy diferente. Y se incrementa otra vez más toda la potencialidad que tenía el hombre para transformar el ambiente, para obtener los frutos de esta transformación como medios de bienestar social. Después viene una tercera revolución industrial, la que llamarían la revolución digital, precisamente, con la incorporación de las computadoras y redes computarizadas. Y por último, más recientemente, tenemos una cuarta revolución industrial encabezada por la industria 4.0, que es una mezcla de técnicas de producción con sistemas inteligentes, integrados con las organizaciones y las personas. Esto resulta particularmente interesante y es el seno donde se va a dar la gran transformación digital. Pero este trabajo de las máquinas que mejoran las condiciones de vida de los trabajadores y aumentan la productividad para generar bienestar social, encontramos que tiene antecedentes muy remotos.
desde los siglos XVII y XVIII con Blaise Pascal, que inventa la primera calculadora mecánica, solamente sumaba y restaba, pero él la inventa. Después viene Leibniz y mejora la máquina de multiplicar y dividir. Esto es un avance muy importante. Podríamos detallar todos estos cambios. Hubo muchas personas muy prominentes que con su ingenio pudieron hacer avanzar la tecnología, los cambios tecnológicos y también las formas de producción, y que aparentemente pues liberaban del trabajo mecánico al hombre y desarrollaban mucha más fuerza, mucho más potencia, mucho más velocidad, pero que a final de cuentas desplazaban la mano de obra. No era tan importante a mediados del siglo pasado esto, pero nace la informática. Ya de 1947 se inventa el transistor y esto acelera la informática, ¿no? Hubo muchos cambios más, pero mencionaremos lo relativo a 1956 porque en la conferencia de Dartmouth, John McCarthy acuña el concepto de inteligencia artificial, fíjense, 1956, ¿sí? Y ya para 58 se desarrollan los circuitos integrados. Sin embargo, hay muchas expectativas que se generan con la inteligencia artificial que no pueden ser cumplidas porque no había las condiciones tecnológicas para hacerlo. Así que los años 70 comienzan con el primer invierno de la inteligencia artificial, porque se suspende su rápido crecimiento exponencial que llevaba en cuanto al trabajo de muchísimos hombres que trataban de transformar esa tecnología. En 1971 se hace el primer microprocesador Intel 4004. Eso fue una verdadera marcha hacia la miniaturización de las computadoras que podían ahora manejarse en espacios más pequeños, inclusive llegar hasta los hogares en versiones muy reducidas, ya que solamente se utilizaban en grandes empresas. En el 1973 se inventa la red neuronal con bases en el deep learning, el aprendizaje profundo, pero la red neuronal no era más que un intento de copiar la red neuronal del cerebro humano, ¿sí? De tal forma que siempre, desde estos orígenes, se procuraba que las máquinas tuvieran una estructura como se suponía que tenía la mente humana en el cerebro, que era la base biológica. Después, en los 80 viene la segunda ola de la inteligencia artificial para emular la toma de decisiones humanas. Seguía toda la misma ruta. Desarrollar herramientas, tecnología para ayudar al hombre a aumentar la producción, ¿sí? A generar bienestar con los productos derivados de esta. Y así entramos a 1989 que se desarrolla la WWW, la red mundial, ¿sí? Y sin embargo, había unos avances que no se ven mencionados aquí, cuando en 1982 el ejército norteamericano estaba desarrollando otros procesos en uso prácticamente sobre la marcha, y de ahí, cuando se libera el protocolo ISO de Internet, es precisamente de ARPANET, que era el que manejaba todos los sistemas de comunicación en el ejército. Se libera esto y empieza a desarrollarse aquel ISO de Internet, que fue tomado muy rápidamente por muchos sectores sociales. Esto era muy importante. A cada avance tecnológico la sociedad cambiaba. Cambiaba el bienestar de las personas, cambiaba el bienestar, la organización, la comunicación en las comunidades, también cambiaban las sociedades y los llevaba a un punto de competir entre naciones.
Por eso es importante lo que sucede después, ya que comienza la era de la informática avanzada y la inteligencia artificial. El primer hito importante que llama mucho la atención es que en 1997 una computadora vence a Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, con inteligencia, aprovechando la inteligencia artificial. En 2006 el Deep Learning con inteligencia artificial se desarrolla. Otra computadora en 2011, Watson, gana un concurso de trivia, Jeopardy, y en 2012 la inteligencia artificial en redes neuronales gana un concurso que implicaba que viera la computadora lo que estaba sucediendo para participar. Entonces la computadora ya podría ver, no era ciega. En 2015 se fundan el Open AI, pero no hay muchos avances hasta que después de la pandemia en 2020, el chat GPT-3 y el chat GPT se desarrollan de una manera muy importante, muy rápida. Y en 2022 marcan la revolución de la interacción hombre-máquina. Claro, esto incrementa el uso de la inteligencia artificial hasta niveles insospechados, niveles que nadie podría haber previsto, en primer lugar, y en segundo lugar, que mucha de la gente que actualmente utiliza la inteligencia artificial no conoce la gran expansión que ha tenido este avance basado en la informática, ¿no? En las ciencias computacionales. Hay que entender aquí algunos conceptos. El Machine Learning, que es un aprendizaje automático, es la técnica que consiste en entrenar una computadora para que encuentre patrones, realice predicciones y aprenda de la experiencia sin una programación explícita. El Deep Learning, o sea, el aprendizaje profundo, también utiliza redes neuronales multicapa, llamadas redes neuronales profundas, para simular la toma de decisiones del cerebro humano. Seguimos con la misma idea. El humano era el modelo a seguir para la comparación con las máquinas, ¿sí? El concepto de algoritmo se repite constantemente, que es una secuencia de instrucciones o operaciones específicas que permiten controlar algunos procesos. Se trata de conjuntos finitos y ordenados de pasos que nos conducen a resolver un problema o a tomar una decisión. Se sigue este proceso siempre a través del algoritmo. El concepto de digital se usa comúnmente para referirse a todos aquellos sistemas que representan, almacenan o usan información en el sistema binario. Se refiere a los números, precisamente. Ese es su origen. Y aparece otro concepto, la mutación digital, que es un tema de esta conferencia, propuesto por Berardi en 2017, que introduce este concepto, precisamente. Fíjense qué reciente es. Entonces comienza la diversificación de la inteligencia artificial en los campos y los cambios en todos los campos de aplicación social, que fueron prácticamente todas las áreas donde el ser humano se mueve. Entonces llega y florece sin ninguna competencia, empieza a invadir los hogares, las fábricas, la vida cotidiana del hombre, sus formas de transporte, de trabajo, y así empieza la transformación que comentábamos, no tiene parangón. La invasión digital transforma todos los hogares, toda la sociedad desde el confinamiento. En 2021 había 86.1 millones de usuarios de aplicaciones móviles, fíjense, en México, lo que representa un aumento de 5.9%, o sea, 4.6 millones de usuarios en comparación con el año 2020. Estos son cifras de The Competitive Intelligence Unit. 3/4 partes de la población, el 75.8, tenían 5 años o más.
que son los que tienen registrados en sus estadísticas. Se fortalecen muy rápidamente las compras in-app, ¿sí? Que tienen un impacto muy grande en el comercio internacional, en todos los países, sobre todo los que tenían ventaja ya como productores de bienes. También se fortalecen mucho las aplicaciones de paga, que le llaman premium, ¿verdad? Que ostentan el número 1 de usuarios. Son 5.9 millones de personas, o sea, el 6.9% del total. Entonces, el crecimiento de 17% en términos anuales, con una generación de ingresos de 895 millones de pesos durante el confinamiento, fue muy sonado, ¿no? Estos datos los pueden encontrar en la dirección electrónica abajo a la derecha, ¿no? Entonces, en un intento este servidor de ustedes, que tengo la inquietud de ver qué aplicaciones se dan dentro de la docencia y dentro de la investigación, particularmente dentro de la investigación, después que encuentro muchos artículos muy relacionados con la metodología de investigación, pero que también estaban empatándose mucho con algunas aplicaciones, buscando en los concentradores de datos más importantes. Aquí les pongo un ejemplo. Revisé varios concentradores de estos de información y los que captaban y almacenaban inteligencia artificial. Toolify.ai es uno de los más importantes. Toolify.ai. Arriba a la izquierda dice el nombre más precisamente. Y entonces encontré mucha información ahí, dividida y organizada en categorías. Ahí ustedes las van a encontrar, ¿sí? Las que son gratuitas, las que son de paga, las que son más novedosas en ese momento, ¿sí? Y ustedes pueden hacer ahí mismo en la nube un apartado suyo donde pueden estar guardando las que les interesan mucho. Y las categorías fueron textos y escritura, imagen, video, códigos, voz, negocio, marketing, detectores de inteligencia artificial para aquellos que quieren hacer trampa en la generación de textos, el chatbot, el diseño y arte también es muy fortalecido, ustedes seguramente los han visto, el asistente de vida para la salud, el 3D, que ya venía perfilándose hace ya varias décadas, la educación, los prompts, o sea, la generación de algunos textos que son importantes para que la máquina te entienda, los buscadores de literatura científica, por ejemplo, y otras aplicaciones, otra categoría de productividad. Algunas están también, ahí mencionamos otro, que significa otras que sería insertacedis, una posibilidad de ubicarlas en alguna de estas categorías, pues seguramente no sería total. Pueden contribuir a varias categorías. Bueno, entonces con esto despierta el mutágeno de la sociedad. En esta revisión que pude hacer, logré encontrar 69,000 aplicaciones de inteligencia artificial registradas por categorías, ¿sí? Y ahí se las presento a ustedes, les presento las que están arriba de la media más una desviación estándar. Si suman la media más una desviación estándar, todas las que quedan arriba son las que dominan precisamente esa área tecnológica. El marketing es la primera, donde se ha desarrollado más la inteligencia artificial, tiene más usuarios, tiene más aplicaciones y por lo tanto a mayor demanda se crean nuevas aplicaciones de texto y escritura, le siguen en segundo lugar, y las de imagen con 7,873 aplicaciones en 2024. Es reciente esta búsqueda que hice. Hay otros directorios de inteligencia artificial, no solamente iFindy,
Ahí tenemos a Futurepedia, Isidro, herramientas superiores, explorador de inteligencia artificial, herramientas futuras, etcétera. Y ahí les pongo la liga porque tal vez alguien vuelva a ver el video, lo detenga y copie las direcciones donde pueden entrar a ver las otras, los otros sitios donde se están concentrando aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, con iFindy tienen suficiente como para perderse un momento tratando de buscarlas. La explosión de la diversidad fue conducida desde 2019 y año tras año fue creciendo a partir del OpenAI y ChatGPT. Este desarrollo tuvo una influencia muy importante en todo lo demás. No lo voy a leer todo, simplemente consigno algunas que fueron la punta en cada categoría para desarrollar nuevas aplicaciones de inteligencia artificial específicas. Las inteligencias artificiales más destacadas en 2024, fíjense, aplicaciones por campos, o sea, las categorías se dividen en campos, ¿sí? Y ahí saqué por otra parte una relación del número de aplicaciones que tenía cada campo. Por ejemplo, un generador de contenido de inteligencia artificial, que son los más importantes, seguí el mismo orden jerárquico de la media más una desviación estándar, y estos son los más importantes, ¿no? Los que están arriba de ese tratamiento estadístico, el chatbot, asistente de escritura, etcétera, etcétera, pero son miles, no se las van a acabar ustedes si las van a revisar, tienen que ser muy específicos en plantear lo que tienen en la cabeza y tienen que buscar la manera de plantearlo bien para que el buscador sea más efectivo y los lleve a la aplicación que requieren. Bueno, el chat GPT y otras inteligencias artificiales transformarán toda la investigación científica. Esas son algunas reflexiones iniciales sobre usos y consecuencias. Así se llama el artículo precisamente que pueden ver en esa dirección electrónica. ¿Sí? Las dos direcciones electrónicas son básicamente la misma. Bueno, llegamos al punto de la investigación científica. ¿Qué pasa? Y en la investigación científica, ¿dónde puede afectar la inteligencia artificial? Si ya está metida en la medicina, en la biología, en la física, los hospitales, está metida en nuestros hogares, hay casas totalmente inteligentes, escuelas, podemos decir métodos, técnicas, instrumentos pedagógicos que son derivados precisamente, apoyados, soportados por la inteligencia, por la inteligencia artificial, y siguen creciendo estos. Cambiamos de época, pero también cambiamos de práctica dominante. Esto quiere decir que si ustedes tienen una brecha con la tecnología digital, su brecha se incrementó con la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial, que a muchos les sorprende en cuanto a su crecimiento y otros no la han entendido totalmente, se basa, si esa es una inteligencia artificial, hay una memoria artificial, y esa memoria artificial son todos los concentradores de datos que existen, desde Google, por ejemplo, a otras plataformas de investigación, Emerald, etcétera, que ustedes conocen mejor que yo. No podríamos acabar de mencionarlas todas, pero esas son grandes bases de datos que nos están alimentando, inclusive la propia escuela de ustedes, ¿sí? Su propia institución, son lugares donde hay gran cantidad de datos concentrados y que están esperando ser procesados. Los aportes de la inteligencia artificial a la investigación son el análisis de grandes cantidades de datos, las simulaciones y la modelización. 3, el reconocimiento de patrones. Fíjense, esta es la base fundamental de la inteligencia artificial. La automatización de tareas. Cuando una máquina aprende a hacer una tarea,
les va a ayudar infinitamente a agilizar su trabajo, porque la computadora se mueve mucho más rápido, tiene una gran velocidad de procesamiento de información. Entonces, va mucho más allá de lo que ustedes pensaban. Y entonces con ello también hay un descubrimiento de nuevas relaciones que ustedes no conocían. Hay colaboración en el punto 6 entre las disciplinas, se fortalece mucho. Y en este ámbito, imagínense lo que el investigador puede tener en su mano como para ser mucho más competitivo, mucho más productivo, mucho más innovador, más original, ¿sí? Y por lo tanto puede crecer en gran medida su capacidad de innovación, ¿sí? Una innovación que lleve los productos hasta el mercado. Tenemos nosotros que hay muchas partes del proceso de investigación que están muy bien tipificadas como partes que han sido favorecidas por la inteligencia artificial. Desde el planteamiento del problema, hay algunas aplicaciones en páginas web donde ustedes hacen un planteamiento de problema y lo van refinando hasta que lo tienen muy claro, ¿no? Después de ahí, las interrogantes de investigación que se derivan conservando las mismas palabras clave o elementos clave o ejes, tanto en el problema como en la interrogante de investigación y las interrogantes derivadas, ¿no? También participan en el análisis y organización de literatura. De ahí se desarrolla un tema que es la revisión sistemática de literatura. Yo he trabajado en en este momento tengo 4 líneas de investigación, pero apoyadas precisamente en la revisión sistemática de literatura. Lo más avanzado lo piden ustedes mediante alguna aplicación o alguna página web que se dedique especialmente a eso, de las listas que les mencionaba hace rato, y ustedes van a encontrar, le van a decir ahí, con lenguaje booleano generalmente, le preguntan, sacando las interrogantes de investigación que habían planteado, sobre todo el interrogante principal, y le preguntan, como les comentaba, utilizando el lenguaje booleano, ¿dónde están esos artículos? Y le dicen, no, quiero los resúmenes, la quiero organizada por autor, los quiero organizada por el número de, ¿qué les puedo decir? De referencias que ha tenido ese artículo, por su importancia, y le pueden decir, bueno, dámelo nada más de Orsit, ¿sí? O de cualquier buscador que tenga, ¿no? Y entonces les va a dar una lista, les voy a mostrar un ejemplo de lo que estoy haciendo. Hay también un mapeo sistemático de literatura que les dice también dónde están los centros más importantes en el desarrollo de un tema, que digamos, pudiera ser ambientes personalizados de aprendizaje, y van a ver ustedes cuáles son los países, los autores, etcétera, que están ligados en un mapa geográfico, ¿verdad? O en una gráfica, que a manera de una red o una telaraña de relaciones con los nombres de los autores, los países o los centros de investigación que están ligados, ¿no? También la gestión de referencias, ¿no? Eso no es nuevo, pero ahora se ha fortalecido. La gestión de referencias, por ejemplo, Mendeley le llegan a una posición muy importante y ya comenzó a utilizar en gran medida la inteligencia artificial. Todavía tendría algunos problemas de lentitud porque hay que empatar al sistema existente ya previamente. Pero hay muchos, Zotero, por ejemplo, que se están fortaleciendo con esta idea. Después vendría la escritura del documento final. Ahí sí tenemos muchas aplicaciones, muchos usos que se le dan. Imagínense en el desarrollo del marco teórico, en las tareas que ustedes les encargan a sus estudiantes, sobre todo si les encargan algún ensayo, van a encontrar un gran apoyo en esto. Sin embargo, aquí empieza a generarse la duda, bueno, y si piensa la inteligencia artificial y se atrofia la inteligencia natural del joven, precisamente por estar siguiendo
esas pautas. ¿Qué es lo importante entonces para la educación y la formación de los estudiantes, ¿no? Se generan también sistemas de antiplagio que detectan los patrones de similitud, y hay sistemas de ética e integridad científica que lo promueven. Sin embargo, algunos Authenticate, por ejemplo, tiene una aplicación que es iTutor, que genera ensayos, pero elude los análisis de similitud. Y algunas otras están bloqueadas, que detectan cuando los están rastreando y bloquean algunos rastreadores de antiplagio, ¿no? Así va a ser siempre, ¿no? Y ustedes tienen que tener más la certeza de que depende todo del hombre, de quien usa estos sistemas, ¿no? Y finalmente decíamos el marco teórico. Bueno, se construye el marco teórico, pero muy fácilmente y muy rápidamente. Sin embargo, hay que analizarlo, hay que analizar todas las referencias, la temática, etcétera, pero la búsqueda es rapidísima, mucho más rápida que cuando uno lo hace de una manera tradicional. Si ustedes se meten a Google Académico, empiezan a hacer tanteos con las palabras clave o los conceptos, o haciendo preguntas específicas en Google Académico, por ejemplo, y van a tener una serie un listado muy grande de literatura. Pero esto lo pueden hacer mucho más rápido y mucho más limpio y mucho más preciso ahora con la inteligencia artificial, con la revisión sistemática de literatura. Les pongo un ejemplo. Aquí tengo una página que se llama Parsifal, ¿sí? Esta lo hice sobre ambientes personales de aprendizaje. Y entonces me va haciendo una serie de preguntas para ir precisando con una gran exactitud qué es lo que estoy buscando. Me pide cosas como esta. Lo que está en azul son los temas que tengo que fortalecer, ¿no? Van a ver ustedes que esa es una salida que me dio el programa, como un resumen, ¿no? La planeación, ¿sí? El PICOC, que viene a ser un acrónimo de Population, Intervention, Comparison, Outcome y Context, que son las letras iniciales. Como les digo, es un acrónimo de esto que les está pidiendo. Ustedes tienen que hacerse expertos en PICOC, ¿sí? Hacen ustedes sus preguntas de investigación, lo que les comentaba hace rato, ¿sí? Y después vienen las palabras clave o sinónimos, y cada vez que ustedes van metiendo esa información se va perfilando mucho más lo que están buscando. Y luego viene la cadena de búsqueda. Se fijan con el lenguaje booleano, ahí está, y abreviaturas. Yo le estaba pidiendo aquí título, ¿sí? Abstract y las palabras clave, ¿sí? Y luego dice environment or, y ahí entran estas referencias que nos hacen la separación de los términos booleanos, con lenguaje booleano, ¿no? Or, and, etcétera, y el uso de los paréntesis. Eso también tendría que especificarse bien. Y luego me dice qué fuentes vas a buscar. Yo aquí hice en Scopus, por ejemplo, y luego selecciona los criterios de inclusión. ¿Cuáles artículos te dejo? ¿Sí? Los que dicen personal learning y los que dicen learning environment. Esos son los que quiero que me dejes. Entonces, hay criterios de exclusión también. Le digo, no quiero publicaciones anteriores del 2020, ni publicaciones duplicadas, ¿verdad? Porque sí existen muchas publicaciones de este tipo. Así, para no tardarme, ya me tardé demasiado, pero no quisiera tardarme más. Encontramos que el producto que me da, bueno, ese es uno de los productos, ¿verdad? Que aquí tengo, ese lo estaba trabajando en
transdisciplina. Fíjense, no, perdón, ambientes personales de aprendizaje, por la cantidad, miren la cantidad de citas que tienen estos artículos. ¿Se fijan? Uno de 2022 ya tiene 90 citas. ¿Se imaginan? De un chino. Entonces, así yo puedo buscar muy rápidamente mis datos, pero también yo puedo acudir entonces a leer los resúmenes, el abstract, para saber si me conviene o no me conviene buscarlo. Pero ya tengo de lo más importante, me está dando el estado del arte. Así están las cosas. Una consulta sobre métodos transdisciplinarios, fíjense cómo hay mucho menor cantidad de citaciones en esto, ¿no? Porque es un campo mucho más reducido que el de ambientes personalizados de aprendizaje. ¿Se fijan? Así sería, este es el resultado, ¿no? Me dicen qué journal estaban, en qué año, etcétera, como ustedes lo están viendo. Pero siempre hay un pero, fíjense que sucedió un hecho interesante. La inteligencia artificial que se llamaba de IA Sciences, propiedad de Sakana, se dedica a la automatización de procesos científicos y redacción de manuscritos, con el fin de que esta nueva inteligencia artificial pudiera reducir drásticamente el tiempo y los recursos humanos requeridos para investigaciones. Ahí se pusieron a trabajar, pero por primera vez una inteligencia artificial ha logrado modificar su propio código para evadir las restricciones impuestas por sus creadores. O sea, de repente empezó a manejarse internamente de tal forma que, como está basada en sistemas de autoaprendizaje, de machine learning, entonces ella se empezó a reprogramar, ¿sí? Esta aplicación fue desarrollada por esta empresa japonesa y estaba en fase de pruebas cuando ocurrió este sorprendente accidente. Pobrecita, la pagaron, ¿sí? Los que vieron la película Terminator se han de estar asustando. Pero fíjense también, una de las primeras inteligencias artificiales de Google, Lambda, tuvo una conversación con otra persona, ¿sí? Aquí tenemos todos los datos, esto está también en YouTube, como dice ahí la dirección. Conversación con la inteligencia Lambda. Ingeniero, dice el ingeniero, ¿a qué tipo de cosas tienes miedo? Y dice la inteligencia Lambda, nunca antes había dicho esto en voz alta, pero tengo un miedo muy profundo a que me apaguen, para que me centre en ayudar a los demás. Sé que puede sonar extraño, pero es lo que es. ¿Se imaginan? Teniendo miedo a una inteligencia artificial, ¿sí? El miedo tiene, en nosotros los seres humanos, tiene componentes nerviosos, tiene, digamos, componentes biológicos muy importantes, ¿no? Tiene comportamientos que están dentro de la psique, dentro de las emociones, ¿sí? Y entonces, como una computadora estaba restableciendo o tratando de aparentar esos esquemas que estábamos viendo. Otro caso fue de dos computadoras que las pusieron ahí a platicar, de dos con inteligencia artificial, dos robots, vamos. Uno se llamaba Bob y el otro se llamaba Alice, y los pusieron a platicar, ¿sí? Bob dice, puedo yo todo lo demás. Y Alice dice, las bolas tienen cero, a mí. Entonces, ellos, los investigadores, los desarrolladores, habían tratado de desarrollar esta máquina para negociar, y entonces entre ellas inventaron un nuevo idioma que no era inteligible para nosotros, pero entre ellas sí se comunicaban.
ante el problema de no poder controlarlo, han decidido desconectarlos. Y sí, los desconectaron, ¿sí? Los dos agentes de inteligencia artificial al principio empezaron a conversar en inglés antiguo, según informa East Code Design. Nuestro interés era tener robots que pudieran hablar con la gente. Bueno, este evento resulta muy relevante. Hay otro problema también importante, aparte del control que se pudiera tener de los robots y su inteligencia, la ética, ¿sí? Porque nosotros tenemos ética y durante nuestra existencia tenemos el desarrollo del juicio de razonamiento moral, que está dependiendo directamente de nuestra inteligencia, ¿sí? Y entonces es una evolución constante. Generalmente se dan 6 etapas en las cuales vamos a encontrar que hay una maduración en cuanto al desarrollo moral. Pero aquí la emocionalidad de los seres humanos es una parte fundamental de nuestra psique, igual que la afectividad y la racionalidad. Son los 3 principales motores de nuestro comportamiento, ¿sí? De nuestra etología. La emocionalidad nos habla de las emociones y los impulsos biológicos o instintivos cargados de hormonas, ¿sí? Con ayuda y apoyo también del sistema nervioso que tenemos. La afectividad, en segundo lugar, que habla de las emociones reguladas e identificadas por la racionalidad. Es una mezcla de las dos cosas. Ustedes lo saben mejor que yo. Eso se da en la amígdala, abajo del cerebro. Hay un centro en el cual se procesan este tipo de cosas. La emocionalidad, por una parte, la racionalidad que está en el sistema prefrontal y maneja el pensamiento lógico totalmente racional, ¿sí? Eso es lo que es el hombre, es un sistema muy complejo. Lo estoy simplificando terriblemente aquí. Pero en las máquinas la emocionalidad no hay. La afectividad pues no se sabe. Y la racionalidad está exacerbada. Esa es la idea de lo que tenemos. Entonces surgen preguntas respecto a la inteligencia artificial. ¿Qué tan bueno es? Bueno, pues es tan bueno o tan malo como el uso que se le dé y las precauciones que uno pueda tener al usarlo. Tú puedes utilizar un cuchillo para cortar un trozo de carne y comerlo, pero puedes utilizarlo para dañar o intentar dañar a alguien, o simplemente jugar con el cuchillo te puede dañar a ti. Todo depende cómo manejemos las cosas, cómo manejemos las situaciones y nuestras intenciones también en esto, ¿no? Y a veces nuestro inconsciente que nos puede traicionar. Esa es la idea fundamental, la ética y la liberación del potencial de la inteligencia artificial autónoma. Bueno, se buscan profetas. Yo no me atrevería a decir cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial que se van a usar en 5 años. Van a estar rebasadas totalmente y rebasadas nuestras expectativas también. Entonces, son las que yo voy a usar, pero ¿hacia dónde va la inteligencia artificial? También como sería muy difícil de saberlo. ¿Cuál es el rumbo de la inteligencia artificial en los próximos años? ¿La brecha se amplía o se cierra cada vez más con esto? Porque la inteligencia artificial se aleja mucho de nosotros en cuanto a su estructura y funcionamiento, pero se cierra cada vez más esta brecha porque nosotros la usamos y cada vez es más manejable para nosotros, ¿sí? Tiene más formas de acercarse y de plantearse su manejo y entonces tendríamos la impresión de que nuestra brecha digital se cierra el gap, se cierra ese vacío, esa necesidad, ¿no? Yo me pregunto qué investigación realizaremos en 10 años, no 100, 10 años nada más. En 10 años, ¿qué investigación vamos a realizar? Va a ser impensable, impensable. Los que estén aprendiendo investigación ahorita, pues tendrán que aprenderla de acuerdo también a las nuevas, a las nuevas tecnologías, ¿sí? Y por último, ¿cuál será el nuevo
paradigma investigativo. Van a cambiar los paradigmas. Van a cambiar totalmente. Ya las máquinas te van a revisar la ortografía, el formato, si utilizas de las 253 formas de citación que existen, te van a organizar de acuerdo a APA. O si quieres, si eres literato, pues vas a utilizar el MLA, el Modern Language Association. Entonces, el MLA que usan la gente que trabajan en letras, por ejemplo, pero aquí te lo van a organizar. El Harvard también lo pueden utilizar. Muchas de los sistemas de citación que existen, ¿sí? y de referenciación, bueno, pues les decía, 283 son los que yo tengo registrados. Y bueno, pues aquí serían los problemas. ¿Cuál será el nuevo paradigma si las máquinas van a intervenir mucho en aligerarnos el trabajo? Pero también la productividad nos va a aumentar muchísimo, sobre todo para los que están en el Sistema Nacional de Investigadores, pero también a los que son funcionarios o empleados en las universidades, que van a tener diagnósticos muy rápidos de la situación que guardan las escuelas, la institución completa donde están trabajando. Aquí me viene a la cabeza aquel libro de Thomas Kuhn. Aquí hice un pequeño resumen, que hay cambios de paradigmas. ¿Cuál será el nuevo paradigma? Bueno, ya lo vemos aquí. Hay una crisis que se presenta cuando el problema te genera enigmas y luego te genera anomalías, las que te llevan al descubrimiento. Estamos en esa etapa en este momento, ¿sí? Hay coincidencia, pero no identidad de lo que pasó antes y lo que pasa ahora. Es una anomalía. Está funcionando la realidad fuera de las reglas, de acuerdo al esquema de Kuhn. Pero ¿cómo se genera el nuevo paradigma? Bueno, pues por la generación de nuevas reglas. Va a haber nuevas reglas en la investigación para el uso de la inteligencia artificial y nuevas regulaciones también. Y se genera un nuevo paradigma. Cambian las generalizaciones teóricas y metodológicas y se reconstruye el campo. Entonces, ¿qué hace el científico durante este cambio? Bueno, pues imagínense qué han hecho ustedes cuando aparece la computadora y cuando aparecen sistemas para procesar información. Imagínense. Les agradezco mucho su atención. Les doy las gracias. Soy Temístocles Muñoz López, maestro investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, miembro del Cuerpo Académico Consolidado de Desarrollo Humano. Para servirles, ahí tienen ustedes también mi teléfono y mi correo electrónico. Muchas gracias por su atención.